es importante hacer pausas en tu camino hacia el logro de tus metas. Te invitamos al Retiro Renueva, 3 días enfocados en ayudar a líderes y pastores a recuperar su vitalidad y avivar su vida espiritual. Encuentra más información en retirorenueva.com. He estado en Israel solo una vez en mi vida y durante esa visita corta tuve el gusto de que me llevaran a un lugar que los peregrinos todos quieren visitar. Es la iglesia de la Natividad. Está en el lado de Palestina, así que cruzamos la frontera. El edificio no es muy bonito, es un edificio muy viejo. La tradición, es decir, los cristianos de aquellos primeros siglos se pasaron la voz el uno al otro diciendo que en aquel lugar, este es el lugar donde en Belén Jesús había nacido, y entonces después de unos siglos se construyó una capilla, una iglesia más bien. Y entonces al entrar, que es un edificio viejo, está lleno, cubierto de hollín, del hollín de años y años de velas que se han encendido allí. Te llevan al altar mayor y por ahí bajas unas escaleras para ir a ese lugar. El lugar está marcado por una plancha, una pieza de mármol que tiene una estrella de plata en el centro, y eso apunta supuestamente al lugar exacto donde Jesús nació. Y yo pensaba, yo no sé si el lugar haya sido pero este lugar representa ese momento. Es el momento en donde la eternidad se hizo uno de nosotros. Y claro, te llena de mucho respeto, de mucha reverencia, ¿no? Pero me di cuenta que conforme bajaba las escaleras, el lugar se hacía más chico y más chico y más chico, al punto de que para poder estar ahí unos minutos, prácticamente tienes que estar de rodillas para caber. Y mientras pensé en mi Señor y mi Salvador, me invadió este pensamiento: no hay otra manera de poder acercarse uno a Dios. Si alguien quiere percibir, aunque sea en una pequeña medida, el misterio que es Dios, y si quiere tener comunión con Él, tiene que doblar las rodillas del corazón, porque la humildad es la puerta de acceso a la gracia y al corazón de Dios. Todo aquel que quiera conocerlo necesita, es requisito que doble el corazón. Alguien ha dicho hace muchos años, un pastor sudafricano que escribió un clásico cristiano hermosísimo sobre el tema de la humildad, dice: la humildad es la madre de todas las virtudes, porque la humildad es la que te enseña a tomar la postura correcta delante de Dios, a relacionarte correctamente con Él, en una actitud en donde reconoces ser nada y a Él ser todo, en donde doblas tu corazón delante de Él y le dices: Señor, te necesito, te adoro, te amo y te busco. ¿Sí? Y por eso la invitación de Dios es: si quieres conocerme, dobla tu corazón, inclínate ante el misterio de Dios, ¿sí? Y adóralo. Decimos algo así como eso. Estoy hablándoles esta tarde de la humildad. Alguna vez pregunté en mis años de jovencito: Señor, ¿cómo puedo realmente robar tu corazón, captar tu corazón, acercarme a ti de una manera más profunda? Y he ido descubriendo con los años y con el tiempo que la humildad es esa clave, que la humildad es ese lugar. Y la humildad tiene el poder y la capacidad de conectarte con Dios de una manera profunda, aún en momentos de necesidad, aún en momentos en que te sientes débil, que te consideras quizás hasta inadecuado para el llamado de Dios o para acercarte a Dios. Cuando Dios encuentra un corazón que se quiebra ante Él, la Biblia dice en Isaías
que el Altísimo, el que habita las alturas de la santidad y mora en la luz inaccesible, también vive, habita con el quebrantado de corazón. Y dice, ¿para qué viene Él? Dice, para avivar el espíritu de los humildes. ¿Sí? Jesús contaba una historia en la que decía que hubo dos hombres que quisieron acercarse a la presencia de Dios, y estos dos se acercaron con actitudes distintas. Uno de ellos siendo un hombre muy educado en las cosas de Dios, un hombre conocedor de la ley, un fariseo estricto en el cumplimiento del A, B, C, la Z de la ley. Se acercó al altar de Dios y dijo: Señor, te doy tantas gracias, he venido, Señor, a adorarte y a darte las gracias por la maravilla que soy yo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque incluso yo doy diezmos de todo lo que gano. Tú sabes eso, tú llevas las cuentas, Señor, por si acaso se te olvidara. Soy una maravilla, Señor. Y ¿sabes qué? Lo más increíble es que la verdad que soy mejor que cualquier otro hombre que exista, incluso que ese sinvergüenza que está ahí atrás, diciendo que está buscando tu rostro. Y Jesús dice, mientras esto pasaba, había un cobrador de impuestos, la persona más despreciable dentro de él, toda la escala social y de los israelitas, porque aquel israelita que cobraba impuestos para el reino para el imperio romano, pues era el más sinvergüenza de todos. Ese tipo, por alguna razón que Jesús no explica, viene al templo a buscar al Señor y se tira al piso, no busca la primera banca, se queda atrás y dándose golpes en el pecho dice: Señor, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, yo sé bien, Señor, que yo no doy la talla para pedir nada de ti, pero como tú eres misericordioso, yo me agarro de tu misericordia, te pido que me alcance tu favor. Jesús dice, la moraleja de la historia es: les aseguro que ese volvió a su casa justificado. Es decir, que aquel que se acerca a Dios en humildad descubre el secreto, porque la humildad te pega a Dios, te acerca a Dios. La humildad es capaz de conectarte a Dios de una manera tan poderosa que cuando te conectas con Dios así, no vuelves a ser la misma persona. Jesús dijo: ese hombre volvió a su casa consiguiendo lo que había venido a buscar. En cambio, el otro volvió a su casa tal y como vino, sumido en su ego. Porque dijo Jesús: el que se humilla será, pero el que se enaltece será ¿qué? Y recuerden, no es lo mismo ser humilde a ser humillado. Humilde es el que abraza la actitud correcta delante de Dios, pero humillado es aquel que no entiende eso y por el trato de Dios o por las circunstancias de la vida termina entendiéndolo a las malas, lo bajan del lugar donde cree que está. Así es que la humildad, número uno, esta tarde, guárdalo en tu corazón. La humildad te conecta con Dios, es imprescindible. De hecho, el apóstol Pedro, en una carta que escribe en el Nuevo Testamento, nos dice a nosotros: Dios da gracia a los humildes, pero resiste ¿a quién? Al soberbio. ¿Sí? Es muy importante entender eso. Si tú quieres acercarte a Dios, dígame una cosa: ¿cuál de nosotros no necesita gracia en esta vida? Todos. Por gracia es que somos salvos, y por gracia es que el Espíritu Santo te puede liberar de tus ataduras. Por gracia es que puedes ser santificado, es decir, ser hecho a la imagen de Dios, más parecido a Dios. ¿Quién no anhela eso? Por gracia es que recibimos fuerzas en donde somos débiles, como le pasó a Sansón cuando se humilló delante de la mano poderosa de Dios. ¿Alguien me sigue aquí? Es imprescindible caminar en esta actitud de humildad cuando se trata de buscar a Dios. La gracia te acerca a Dios de una manera poderosa. Ahora, la gracia, en segundo lugar, te conecta con los demás de una manera profunda. Te conecta, te acerca a los demás. ¿Por qué? Porque la gracia es una fuerza
social, es una actitud espiritual y una fuerza social que nos permite acercarnos a nuestra familia, a nuestra cónyuge, a nuestros hermanos, a nuestros colaboradores. Una actitud que levanta al otro, que edifica al otro, que valora al otro. Alguien ha escrito en un libro genial sobre este tema que se llama Humildad, por cierto. Humildad no es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí para pensar más en los demás. Porque la humildad no es bajarte o negar lo que eres o que hayas logrado. La humildad es simplemente decidir: voy a tratar a los demás, voy a pensar en los demás, voy a honrar a los demás, voy a servir a los demás, no porque yo piense que yo soy menos, sino porque sabiendo yo quién soy yo, que soy alguien a quien Dios ama, un pecador perdonado, alguien que está en proceso pero que cuenta con el favor de Dios, yo puedo levantar al otro, yo puedo honrar al otro, yo puedo bendecir al otro, yo puedo servir al otro. No pierdo nada haciéndolo. Solo una persona humilde se relaciona correctamente con las demás personas, porque es una actitud con la que vives, es una forma de pensar con la que vives. Aclaro o añado esta definición: humildad es la noble decisión de renunciar a mi posición, a desplegar mis recursos y a usar mi influencia por el bien de otros antes que por mí mismo. Muy importante, la lealtad nos acerca. En contraste con esto, lo opuesto a la humildad nos aleja de las demás personas. Sí. En el caso, digamos, de Adán, ¿se acuerdan ustedes? Adán perdió una gran oportunidad de ser restaurado por Dios cuando falla, y al ser confrontado por Dios, que viene a decir: ¿qué has hecho, Adán? ¿Se acuerdan? Después de que comieron del fruto que no tenían que comer, cuando el Señor viene ahí y le pregunta a Adán: ¿qué has hecho? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Adán dice: la mujer que me diste. Y deja descubierta a la mujer que era responsabilidad suya, porque aquella persona que pusieron a cargo del jardín, claro, son Adán es Adán y es Eva, pero la persona que dirigieron la instrucción puntualmente fue a Adán. Por lo tanto, cuando Dios viene a confrontar, al primero que confronta es al responsable del jardín. ¿Alguien me está siguiendo acá? Si Adán hubiese dicho: Señor, tienes toda la razón, la regué, Señor, perdóname, pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Le echó los clavos a la esposa, y echándole los clavos a la esposa se los echó a Dios, porque le dijo: tú eres el que tuvo la idea de traer esta vieja acá, ¿no? Después de que había dicho: qué maravilla, después de que él había dicho: Señor, bendita misericordia, cuando recibió aquella belleza, ahora era la vieja que lo hizo caer. ¿Alguien me sigue aquí? ¿Qué oportunidad perdió de ver en la actitud correcta a Dios y a su esposa, y en vez de desnudarla, cubrirla, asumiendo su responsabilidad? Es un principio tremendo para los que estamos casados, no cansados también, quizás cansados, pero casados. Bueno, casados y cansados, un buen punto un buen punto de partida para restaurar relaciones es asumir mi responsabilidad primero, antes de comenzar a lanzar acusaciones. ¿Alguien me sigue aquí? Eso va de feria, eso va de extra por cualquier cosa. Se dice gracias, está bien, no importa, se las doy de todas maneras. Sí, miren. El tema aquí es que el orgullo te aleja de Dios y también te aleja de los demás. Ese es el punto. Y miren ustedes cómo fue la cosa. Hemos peleado desde que Adán no asumió la responsabilidad, ¿no? En cambio, si abrazamos la humildad nos provoca a redimir a las demás personas, a levantar a las demás personas. Yo tengo en mente a Moisés. ¿Se acuerdan que cuando Moisés está en el desierto hay dos personas que lo colaboran, que le ayudan, a Aarón y María o Miriam? Son hermanos suyos, ¿no? Pero ellos dos tuvieron una diferencia muy grande de opinión con respecto a la esposa de Moisés, que no era del clan de ellos, que no era de la cultura de ellos, que no era, y entonces la atacaron, ¿no? Y atacaron a Moisés.
Y cuando Moisés se da cuenta de lo que está pasando, porque se acercaron diciendo: ¿y ustedes qué creen? Que Dios solo habla a través de Moisés. No, Dios también habla a través de nosotros, y muchos somos profetas tremendos, gloria a Dios, la gente nos quiere. Cuando Moisés olió lo que estaba pasando, dice la escritura que se tiró al piso, especialmente cuando vio que la nube de la gloria de Dios comenzó a bajar a ese tabernáculo en donde Dios trataba con ellos. Y cuando él se dio cuenta de lo que venía, se tiró al piso y se humilló delante de la presencia de Dios. No dijo una palabra, no se defendió, cayó. Yo creo que en el fondo pedía misericordia porque sabía lo que venía. Y el juicio vino de parte de Dios cuando ellos terminaron de hablar. Y no vamos a entrar en detalles ahí, pero es curioso porque Miriam, la hermana de Moisés, sale de la presencia de Dios después de que Dios le dice: yo he escogido con quién hablo, y yo hablo con Moisés cara a cara, como habla un amigo con su amigo. Ustedes no son quienes para venir a decirme a quién escojo yo para guiar a mi pueblo. Y al terminar aquella confrontación, María sale leprosa completamente. Y la instrucción del Señor es: vas a estar fuera del campamento, porque así es como se trata esa epidemia, esa enfermedad. Y cuando sanes de ella, pídele a tu hermano, o cuando quieras librarte, limpiarte de eso, pídele a tu hermano que ore por ti. Es el que tú dices que no es tan profeta como para haberse casado con la vieja con la que se casó. Pídele a él que ore por ti y serás sana. Qué difícil situación, pero a mí me enseña mucho el poder de la humildad, porque en momentos de conflicto, en momentos de dificultad, una persona humilde, y dice la Biblia que Moisés era el hombre más humilde que había sobre la faz de la tierra. Ahí entiendo algo: una persona humilde no necesita pelear por su título cuando alguien lo pone en duda, sabe quién es. Cuando una persona justa es criticada, es juzgada por otros, no necesita defenderse, porque sabe que hay uno al que le entrega su causa, y él es juez justo y sabe cómo sacar la cara por él. No digo que esto sea fácil. No estoy diciendo que tomar la postura de no hablar y decirle: Señor, yo también te quiero bendecir en el nombre de Jesús, con imposición de manos también, aleluya. No, eso no es nada fácil. Pero cuando abrazas la humildad es porque conoces a tu Dios y conoces quién eres tú también. Así es que yo no pierdo nada si una persona me dice: ¿usted quién es para decirme lo que tengo que hacer? Yo no necesito defender eso cuando le pido a un subalterno que haga su trabajo. Si no lo hace, habrá consecuencias, pero yo no tengo por qué amargarme la vida cuando sé quién soy dentro de en un contexto, ¿no? Mira quién lo dice. A veces tenemos que tener conversaciones con mi hija. Bueno, me casé con Gloriana, que es de Colombia, yo soy de Costa Rica, en Centroamérica. Mi hija nació en los Estados Unidos, es una gringuita, es preciosa, Victoria, tiene 14 años ya por cumplir en diciembre. Y a veces tenemos nuestras discusiones propias de padres de un adolescente o un preadolescente, incluso hasta más pequeña, porque tiene una belleza de corazón, es una mezcla de ternura con firmeza, es hermosa. O sea, hay que estar lleno del Espíritu Santo para poder guiar a muchachos así, inteligentes, firmes, claros. Es una cosa tremenda. Yo la amo con todo mi corazón. Yo siempre le digo a ella: yo tendría 10 como tú, que Dios me ayude, pero tendría 10 como tú. La amo, me encanta ella. Pero a veces hemos tenido que discutir con ella. Cuando era más pequeña íbamos para la iglesia, y entonces: ¿por qué vamos a la iglesia otra vez? Y le dije: ¿cuándo fuiste la última vez? Hace una semana. ¿Cuál es el problema? Fue hace una semana. Sí, pero es que ¿por qué tenemos que ir otra vez? Y entonces comienzo yo a explicarle: no, porque es el día del Señor, porque es domingo, porque aquí, porque allá. Y ella: no, es que no, porque... Yo dije: se me acabaron todas las cartas, ya no tengo más que decir. Y ella: no, que yo no quiero ir. Le dije: pues tienes que ir, mija, porque te lo dice tu papá. Y se acabó. Y además, porque yo soy el pastor.
que, bueno, eso fue una circunstancia muy especial, porque yo no entendía la constancia de tener que estar allá los domingos, ¿no? Pero cuando uno es humilde, vuelvo a decirles, uno no tiene que recordar que uno es el papá y que uno es el que manda o algo así. Uno encuentra el camino para tratar a los demás. La humildad redime a los demás. El que es humilde sirve a los demás, porque la humildad es una actitud con la que yo dirijo mi trato. En otras palabras, recuerden esto: la humildad no es cómo te trates a ti mismo. La humildad es una forma en que decides ver al otro y tratar al otro, ¿no? Pablo dice en el Nuevo Testamento algo que es increíble. Él dice en Romanos: piensen ustedes de la misma manera. ¿Vieron eso? Piensen de la misma manera, abracen una manera de pensar de la que Cristo es ejemplo. Él tenía el mismo estatus con Dios, pero no pensó tanto en él. Estoy leyendo una versión que se llama The Message, traducida. Él tenía el mismo estatus con Dios, pero no pensó tanto en él como para aferrarse a toda costa a esas ventajas. De ninguna manera. Cuando vino el tiempo, dejó de lado los privilegios de la deidad y tomó el estatus de un esclavo. Se hizo un ser humano, y una vez hecho ser humano, permaneció como tal. ¿Sí? Y usted dirá: ¿Jesús era humano cuando caminó sobre las aguas? Sí. ¿Jesús era humano cuando resucitó a Lázaro? Sí. ¿Jesús era humano cuando multiplicó los panes y peces? Y usted me dirá: yo nunca he visto a un ser humano que camine sobre las aguas y que parte el pan. No hemos visto a ninguno, pero ese sí, porque no lo hizo como Dios, lo hizo como un ser humano lleno del Espíritu Santo, porque solo a través del Espíritu Santo seres humanos hacen cosas extraordinarias. Pero nunca dejó de ser Dios, pero nunca echó mano de las ventajas de Dios. Siempre fue un ser humano sometido al Espíritu Santo. ¿Alguien me sigue acá? Por eso dice esa traducción: siempre se mantuvo allí, y fue un proceso increíblemente humillante. Nunca reclamó privilegios especiales, en cambio vivió una vida sin egoísmo y obediente hasta la muerte, y la peor de todas. Y el llamado de Pablo es: pónganse de acuerdo, ámense, sean profundos amigos espirituales, no traten de llegar arriba a codazos, no se ganen el puesto con cuentos. Más bien háganse a un lado y ayuden a otros para que avancen. No se obsesionen con el deseo de sacar ventaja. Olvídense de ustedes mismos lo suficiente como para extender a otro una mano de ayuda. ¿Alguien me sigue acá? Eso es ser humilde, ser como Cristo. ¿Sí? Mi punto de cierre aquí es este: la humildad te conecta con Dios, la humildad te conecta con los demás de muchas maneras, y la humildad conecta generaciones. Y conectar generaciones es el medio por el cual Dios extiende el reino de los cielos en la tierra. ¿Están aquí todavía conmigo? ¿Me permiten llamar la atención de ustedes a un texto tremendo, a un concepto tremendo? Ayer hablaba con el pastor Marcos acerca de el poder de la adoración y de la unidad en un podcast que él dirige, y le recordaba al pastor Marcos que cuando Dios instruye a Moisés acerca de cómo acercarse a él, Dios establece que Moisés se encuentre con él en donde hay un arca. ¿Se acuerdan ustedes que en el tabernáculo, en aquella tienda de campaña que había en el desierto, en donde Israel se encontraba con Dios, había un cuarto exclusivo para el sumo sacerdote, en donde estaba el arca de Dios, que era un artefacto de madera de acacia cubierto de oro, y en la tapa había 2 querubines, las imágenes de 2 querubines, y en ese lugar la gloria de Dios brillaba. No había lámparas, era la luz de Dios, y la voz de Dios hablaba con su siervo. Es un lugar de encuentro. Para encontrarse con Dios, él tenía que venir a un lugar donde había encuentro, había intimidad. ¿Qué estoy tratando de decir? Le recordaba al pastor Marcos que es interesante que el lugar santísimo, en donde estaba esa arca, tiene la imagen de 2 ángeles, uno al frente del otro,
que con 2 alas se cubren. Estoy mezclando conceptos de serafines con querubines acá. No voy a ser preciso y exacto acá, pero en las representaciones de ángeles que hay en la Biblia, hay unos que se llaman serafines, otros querubines. Los que estaban en el tabernáculo eran querubines, pero se nos dice en varias descripciones que hay ángeles que con 2 alas vuelan, que su servicio a Dios, con 2 alas se cubren el cuerpo en señal de respeto, de reverencia, porque esa es la forma en que nos acercamos a Dios. Y con 2 alas, en el caso de los querubines, se encuentra el uno con el otro, porque Dios se manifiesta en donde hay humildad que provoca unidad. Por eso Jesús dijo: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, donde ¿qué? 2, por lo menos donde haya 2 que se pongan de acuerdo, yo estaré ahí manifestándome en medio de ellos, porque la gloria de Dios está donde hay ¿qué? Unidad. Jesús dijo: si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan. Miren qué poderoso que es esto. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, donde haya 2 que se unen, donde haya 2 que se ponen de acuerdo, porque tienen la humildad para bajar la guardia, para ser vulnerables, para encontrarse el uno con el otro. Donde hay eso, el poder de Dios se manifiesta. ¿Qué clase de poder tiene la humildad? Que si hay un matrimonio en donde dejan de estarse atacando y se buscan el uno al otro y se humillan el uno ante el otro y delante de Dios, la gloria de Dios puede sanar, puede restaurar, puede levantar, puede hacer de tu matrimonio un equipo de poder. La Biblia dice en el Antiguo Testamento también: qué terrible es aquel que viaja solo en la vida, pero si 2 se acompañan, 2 hacen huir a 1000, pero el equipo que se une con un cordón de 3 dobleces hace huir a 10,000. Así se potencian las relaciones. Alguien que es humilde sirve a los demás, camina. Voy a decir una cosa más. La escritura, y voy a terminar leyendo este texto en Primera de Pedro, porque la escritura dice: donde hay humildad va a haber acuerdo, y donde hay acuerdo hay protección. Una comunidad llena de humildad es una comunidad donde se van a respetar los unos a los otros y servir los unos a los otros, y esa comunidad no tiene espacio para los dardos de fuego del maligno. Pedro dice en el capítulo 5 de Primera de Pedro, dice que resistan al diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual tienen que resistir firmes en la fe. Esa advertencia de que el enemigo busca por dónde entrar, pero viene acompañada de una sugerencia, de una orden de Pedro, en donde nos dice a los líderes, a los pastores. Primera de Pedro 5 nos dice a los pastores: ejerzan una autoridad de servicio, no una autoridad de abuso. Cuiden de la gente, de las ovejas, no abusen de ellas, no manipulen, no presionen, sirvan a la gente, no obliguen a la gente a hacer, sean ejemplos ustedes primero, sean cuidadosos con el rebaño que Dios les da. Esa fue la instrucción de Pedro en el capítulo 5, tratando de calibrar cómo una congregación puede navegar lo difícil que es la unidad. A los primeros a los que llama a tratar con cuidado esto es a los pastores y a los líderes, porque nosotros somos los más vulnerables para abusar de la autoridad. Pero luego le habla al segundo grupo más vulnerable, y es a los jóvenes. Y yo les voy a hablar a los jóvenes en este momento. ¿Qué les parece? No encontré pero ni nada. Solo los papás fueron los que dijeron: gloria a Dios, aleluya, y están tocándole el hombro: mi hijo, ahí te van a hablar, aleluya. No. Pero cuando Pedro le habla a los jóvenes, les dice: del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Hay un secreto en la humildad para navegar la vida.
especialmente para los jóvenes, de una mejor manera. Y es entender, sí, soy alguien que está despertando a su independencia, soy alguien que necesita descubrir su sueño, soy alguien que necesita su propio espacio. Papá, mamá, gracias a Dios, Dios los bendiga, tomen su espacio, váyanse de vacaciones, aleluya, este es mi cuarto, este es mi compu, este es mi bici, estos son mis amigos. Todo eso es parte, es normal, es parte de la vida. Dios nos creó así, claro que sí. Pero el apóstol Pedro, leyendo por el Espíritu a una siguiente generación, le dice: mira a la generación de arriba, mira a tus padres, mira a tus pastores de una nueva manera, para que vivas dentro de la protección de la mano de Dios. Y es: míralos con humildad. Es decir, honra a esa generación. Es decir, toma en cuenta la sabiduría de esa generación. Es más, sigue las instrucciones de esa generación. ¿Y por qué será que el apóstol termina su carta hablándole a los jóvenes? Porque estamos en el momento en la vida en que creemos que tenemos el mundo en la mano, y nuestra falta de sabiduría nos puede hacer perder el rumbo. Y lo que Dios está diciendo acá es: en una comunidad necesitamos, esta comunidad se necesita, porque aquí hay una riqueza en nuestros líderes, hay una sabiduría en los padres espirituales, hay una sabiduría en tus abuelos. Tus abuelos son necesarios todavía, tus líderes son necesarios. Tómalos en cuenta, consúltalos. Usted dirá: los jóvenes, pues algunos, no todos, pero es el tiempo en la vida en que vamos a decir: no, el viejo no sabe cómo es la onda ahora, no, es que ahora la cosa, no, las formas en que se hacen las cosas cambian, es cierto. Sí, tu papá o tu mamá no saben ni cómo se enciende la computadora, quizás tú eres un sabio, un genio en la tecnología, perfecto, tú sabes cómo se hacen muchas cosas. Pero hay alguien que ha navegado por tierras y mares donde tú no has pasado todavía. Escúchalos, atiende el consejo, y Dios te da una promesa. Dios resiste a los soberbios, pero Dios da ¿qué? Gracia a los humildes. Lo que estoy diciendo aquí, cierro, tiene que ver puntualmente con ver el reino de Dios avanzar. Y el reino de Dios avanza cuando hay generaciones que se unen, que trabajan juntas, que se honran y se respetan. El poder de Dios está en una comunidad así. Trabaja para eso, te invito, te ruego, trabaja para eso. Los que somos pastores, los que somos mayores, impulsemos a esa nueva generación. Y los que son más jóvenes, escuchen, observen el ejemplo, el buen ejemplo de la generación anterior, porque el propósito de Dios está ahí. Cuando David pone cantantes delante del arca de Dios, muchos años después del tabernáculo, cuando se hizo el templo bajo Salomón, la escritura nos dice que David había ordenado que hubiese grupos que tocaban música y cantaban delante de Dios por 24 horas. Pero cada grupo eran padres con sus hijos, expertos con novatos, viejos con jóvenes. Hay un secreto cuando las generaciones viven sanas y saludables. La presencia de Dios se manifiesta ahí. Hay un secreto cuando los querubines se encuentran. Hay un secreto cuando nos ponemos de acuerdo. Eso se llama humildad, ¿sí? Y necesitamos eso en este momento. Necesitamos eso. Otro ejemplo que les traigo a consideración es el profeta Elías. ¿Se acuerdan ustedes que Elías fue ese hombre que hizo bajar fuego del cielo y que juzgó a profetas falsos en el Carmelo? Y es el que oró y volvió a hacer llover, y es una persona llena de Dios, pero que en un momento de crisis le pide a Dios y le dice: yo no soy mejor que los profetas anteriores, déjame morir, Señor, yo no sirvo ya. Y el Señor lo llama y lo confronta. Y
cuando lo confronta le dice: Elías, ¿no sabes tú que tú tienes mucho camino por delante todavía? Hay mucho que he puesto en una generación que se llevó sus raspones y que aprendió. No te deseches tú mismo si yo no te desecho. Ahora te vas a levantar y vas a ungir más reyes y vas a ungir a un sucesor tuyo, no porque te desecho, sino porque el reino de Dios corre a través de 2 generaciones que se ponen de acuerdo y terminan corriendo juntos la carrera. No es que Dios le diga a la generación anterior: ya no lo necesito, chao, gracias, ahora voy a usar a los nuevos. Dios usa 2 generaciones para llegar a donde Él quiere que llegar. Y ahí tienes a un Elías con un Eliseo que se pone al lado de él y aprende los caminos de Dios al lado de ese hombre. ¿Alguien está captando eso acá esta tarde? Hay poder de Dios, hay sabiduría en eso. Yo no estaría aquí si no hubiese encontrado a mis 14 años la bendición de un pastor muy joven, inexperto, don Raúl, y su esposa Dinora. Eran novios cuando los conocí. No sabía que cuando me dieron ese primer abrazo iba a encontrar un padre espiritual ahí, uno que iba a borrar las huellas de un padre abusivo, un hombre que me iba a enseñar a amar a Dios, a perdonar a los demás, a encontrar mi destino en Dios, a amar la palabra, a amar la adoración. No sabía yo que iba a encontrar a una persona que iba a prestarme a los niños, a los jóvenes. Y después de muchos años y de algunas vueltas que di, iba a prestarme su púlpito para que yo dirigiera a las personas a que se encontraran con Dios como yo lo había encontrado. Tengo que confesarles que le eché a perder varias reuniones, bastantes, más de las que puedo contar, que yo era tan apasionado que cuando él me decía que dirigiera la alabanza, yo agarraba el micrófono, cerraba los ojos y los programas se venían al piso, como ahora que ya me pasé de tiempo. Me queda algo de eso. No sabía yo que cuando yo comenzara a soñar de jovencito en tener una banda para poder ir a bendecir a otras personas con algo que yo no sabía lo que era música de adoración. Yo no sabía que cuando él escuchara de eso, él me llamaría a su oficina. Y a pesar de que yo había estado lejos de la iglesia por 2 años o 3, en mi regreso es cuando el Señor me toca y yo sueño con esto. Y cuando él oye de ese sueño, aunque ya no soy más su pupilo, porque me había ido de la iglesia, aunque ya yo no soy el copastor de la iglesia de 17 años porque él había regado, él sabía que Dios tenía algo sobre mi vida. Y cuando escuchó de mi sueño, sacó la chequera y escribió un cheque. Me dijo: compra los instrumentos. Cuando los años pasaron y me veía viajar tanto, cuando me acerqué alguna vez y le dije: Raúl, ya no estoy casi en la iglesia porque viajo tanto y Dios me ha llevado a muchos lugares, pero me siento solo, he escuchado las historias de algunos que han caído en el camino. Yo no quiero que eso me pase a mí. Yo te necesito cerca. Me dijo: vente los lunes a la reunión de pastores, quédate aquí cerquita. No podemos hablar mucho quizás, pero por lo menos si te veo todas las semanas, nos ponemos al día. Y así lo hice. No sabía yo que era la persona que iba a levantarse de su silla años y años después, cuando yo le dijera: don Raúl, Dios me ha dicho que tengo que moverme a los Estados Unidos. Paréntesis:
Él siempre fue enemigo de que los jóvenes se vinieran a los Estados Unidos. Él decía: Estados Unidos no está en avivamiento, el avivamiento está aquí en Latinoamérica. Y yo creo que en buena parte era cierto. Pero a pesar de que él sabía eso, se lo dije. Ya yo soy un hombre y les dije: Dios quiere hacer algo allá. Se levantó de su sillón de inmediato, me puso las manos y me dijo: mijo, corre, el Señor está en esto. Le debo mucho a esa generación. Y si le debo algo, por encima de todo, lo resumo acá. Regresé en uno de mis viajes a mi iglesia local, y cuando pasé por el estacionamiento y vi de lejos la puerta principal de la iglesia, lo vi abrazando a los niños. Y es un hombre mayor. Su esposa abrazaba a los jóvenes, a los niños, y me acordé mis 14 años. Y en mis adentros dije: Señor, yo quiero ser así cuando sea mayor. Yo quiero seguir ese ejemplo. Yo sé lo que muchos no saben. Yo sé por dónde Él ha pasado. Yo sé de algunas de las traiciones que Él ha sufrido. Yo sé algunas de las cosas que la gente ha dicho de Él, pero nada ha amargado su corazón para seguir amando a la gente como amó a mi madre, a mis hermanos y a mí. Chicos que están acá, Dios les puso acá porque esta es una comunidad saludable. Crece aquí, encuentra tus sueños, rodéate de tíos y tías espirituales, mamás y papás, abuelas, abuelos. Conoce aquí a tus mejores amigos, conoce aquí a tu esposa, a tu esposo. Mira a las nuevas generaciones encontrarse con Dios, porque Ciudad Juárez necesita comunidades como estas que pueden cambiar la historia de México y del mundo. Padres y líderes que estamos acá, abramos la puerta. Esa generación es diferente, esa generación no hace las cosas igual. A veces son cabezones, pero a veces tienen mucha razón. Y somos nosotros los que necesitamos entender algo. Quizás haya que cambiar cosas, quizás haya que bajarnos a lavar los pies, porque es una generación inexperta, con mucho ímpetu, a veces con poco carácter. Pero ¿a dónde van a ir? Si somos nosotros los que podemos. Estoy tratando de decir una cosa: padres, madres, abuelos, abuelas, pastores, pastoras, líderes, ustedes son necesarios y por mucho rato. Pastores, cuídense, porque los necesitamos muchos años. Muchos años. ¿Sí? Cuídense ustedes mismos, encuentren ritmos de balance en medio de tanta responsabilidad, porque los queremos aquí muchos años. ¿Sí? ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? ¿Está claro el mensaje? Yo te envidio si tienes a tus papás vivos y a tus abuelos cerca. Si los tienes cerca, abrázalos, dales un beso y diles: tú, yo te necesito, papá, yo te necesito, mamá, abuela, yo te necesito. A veces es un poco anticuada, pero no importa, te amo, papá. Tú tienes a tu hijo al lado, abrázalo. Tienes a tu hija, abrázala y dile: tú eres un regalo para mi vida. Tú eres un regalo.
No siempre nos entendemos, pero está bien. Dios nos va a ayudar, ¿sí? Líderes que están acá, abran las puertas, denle oportunidad a los muchachos. Van a cometer errores, es parte del tema, es parte. Van a aprender de los errores. Pero necesitamos abrir la puerta a esa nueva generación porque el reino de Dios lo requiere. La humildad nos va a dar esa gracia. Padre, te bendecimos esta tarde. Te damos gracias por tu espíritu, por tu presencia y por tu palabra. Dile conmigo: Padre, me humillo bajo tu mano poderosa. Inclino mi corazón delante de ti, Señor. Yo reconozco quién eres tú. Eres mi todo. Y yo me vacío de mí mismo para que tú seas en mí, haciendo lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Señor, perdóname por la terquedad o a veces la arrogancia. Señor, ayúdame a ver y tratar a los demás con respeto, con dignidad, como Cristo los trataría. Ayúdanos a levantarnos los unos a los otros, a honrarnos los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros. Que esta sea una comunidad de humildad espiritual y que aquí no entre el plan del enemigo, que aquí no prospere el plan del enemigo, porque vivimos todos bajo la mano poderosa de Dios en humildad, en el nombre de Jesús. Es importante hacer pausas en tu camino hacia el logro de tus metas. Te invitamos al Retiro Renueva, 3 días enfocados en ayudar a líderes y pastores a recuperar su vitalidad y avivar su vida espiritual. Encuentra más información en retirorenueva.com.